Buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Estefanía, soy parte del servicio de nutrición y me acompaña Celina, que es PFO, está cursando sus prácticas profesionales, ya finalizando, y bueno, ambas decidimos llevar a cabo esta investigación en conjunto con José, que nos dio una mano enorme. Em, Bien, quisimos observar, en realidad medir, qué pasaba con la alúmina en el transcurso de internación de los pacientes, ya que vimos en estos últimos años que terminaba siendo un problema muchas veces, ya que los pacientes ingresaban con una alúmina baja. Ahora vamos a explicar, pero la alúmina es un gran determinante del estado nutricional proteico de los pacientes. Permiso. Bien, un poco el objetivo de inicio era otro, era evaluar la alúmina, o sea, qué pasaba con la alúmina en el transcurso de la internación, habiendo ingresado con alúmina baja, si eso empeoraba o no la estadia hospitalaria. Era muy difícil de determinar con los datos que teníamos, necesitábamos una muestra súper grande y bueno, trabajándolo con José vimos que no lo íbamos a poder llevar a cabo, así que lo que se estudió es qué pasa con la alúmina en pacientes que reciben soporte nutricional enteral. Un poco para contextualizar, los parámetros teóricos por ahí que utilizamos fueron, bueno, el concepto de desnutrición, que se caracteriza por un desorden nutricional que resulta de la restricción energética o de algunos nutrientes, en este caso las proteínas, asociado a depleción de reservas nutricionales, provocando alteración de procesos fisiológicos y bioquímicos con el consiguiente deterioro. Entendemos que un paciente que ingresa con una desnutrición, obviamente va a tener un mayor riesgo de desarrollar una desnutrición hospitalaria por un aumento del catabolismo, un aumento del metabolismo de varios nutrientes, entre ellos las proteínas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas veces por la patología de base, porque tienen un requerimiento nutricional aumentado, por ejemplo, en pacientes oncológicos, porque tienen dificultad de utilizar la vía oral por algún motivo, por el tratamiento, por la pérdida de nutrientes propio del motivo por los cuales están internados, etcétera. Un montón de cuestiones pueden llevar a una desnutrición proteica. Entonces, ¿por qué esto sería importante? Porque si yo tengo una deficiente identificación de los pacientes con una desnutrición preexistente o con mayor riesgo de desarrollarla por la patología por la cual ingresan, y una ausencia de una intervención precoz, obviamente voy a tener una mala evolución clínica. Esto va a llevar a aumento de las infecciones, mayor estadio hospitalaria, etc. Bien, uno de los parámetros que utilizamos para evaluar el estado nutricional proteico es la concentración de albúmina en plasma. Hay mucha bibliografía con respecto a esto y está muy conversado que si la albúmina puede ser usada o no como determinante de estado nutricional proteico. Es el que más se usa porque es el más barato y en el que se puede, el que se puede pedir de manera periódica, digamos. También se recomienda medir pralúmina, medir transferrina, pero por ahí en laboratorio no son estudios muy baratos, entonces en general se termina utilizando este. Es un marcador de estado nutricional de pronóstico al ingreso. No sirve tanto para evaluar el estado nutricional en el seguimiento. ¿Por qué? Porque es un reactante de fase aguda, por lo tanto, en un proceso infeccioso, obviamente se va a ver afectado. Pero Aspen dice que si yo reconozco las limitaciones que tiene, lo puedo utilizar como un parámetro de seguimiento. Por ende, si yo tengo una disminución de la albúmina en sangre, voy a tener un aumento de las complicaciones y mayor mortalidad. La clasificación que nosotros usamos en este estudio fue de una desnutrición proteica leve, vamos a estar hablando de parámetros de 3 a 3,5 gramos por decilitro, moderada entre 2,5 y 3, y grave menor a 2,5.
También hay que tener en cuenta cómo o qué tan rápido va a bajar la albúmina durante la internación, ¿no? Eso también me puede dar un indicio de qué va a pasar con el estado nutricional. Haciendo un resumen respecto a soporte nutricional, que es un tema muy amplio, pero básicamente el soporte nutricional es la terapia nutricional que implementamos en los pacientes de acuerdo a la vía digestiva que pueda ser usada. En el caso del soporte enteral, son pacientes que no pueden, no quieren, no, o está contraindicada la vía oral, ¿sí? Entonces, vamos a cubrir, en este caso del estudio, el 100% de los requerimientos nutricionales por esta vía enteral. Lo que nos parece importante acá es definir el inicio de esta terapia nutricional, que es lo que nos va a marcar la variación de este estado. Entonces, como definición, se considera temprano ese soporte nutricional enteral dentro de las primeras 48 horas. Acá ESPEN lo cataloga dentro de las primeras 48, ASPEN dice entre las 24 y 48, ¿sí? Es decir que mayor a 48 horas hablamos de un soporte enteral tardío. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia temprana? Bueno, disminución de complicaciones infecciosas, disminución de hipercatabolismo, un balance de nitrogenado positivo, en comparación con la tardía, ¿no? Bien, entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar la variación de la concentración de albúmina como indicador predictivo del estado nutricional proteico en pacientes con estadio hospitalaria y que recibieron soporte enteral instaurado de forma temprana o tardía. Bien. Bien, en cuanto a la metodología, se realizó un estudio observacional, retrospectivo y exploratorio con pacientes internados en terapia intensiva y en la sala general del hospital durante el mes de agosto del corriente año. La población de estudio fueron pacientes mayores de 18 años con una estadía hospitalaria mayor a 3 días y que hayan recibido soporte nutricional enteral. Otras variables que se estudiaron fueron la edad, los días de estadia hospitalaria, los valores de albúmina al ingreso a los 7 días y a los 14 días de internación, como también si el soporte nutricional enteral fue instaurado de forma temprana o tardía. Se excluyeron pacientes con información incompleta y el análisis de datos se realizó con un software estadístico, Jamovi. Se realizó un análisis descriptivo, registrando los valores mínimo, máximo, media, mediana y desvío estándar. Y también mediante un modelo lineal mixto, se analizó la diferencia en las concentraciones de albúmina en la sangre entre los grupos, los pacientes que habían recibido soporte nutricional enteral de forma temprana versus tardía, y en función del tiempo de estadía, al ingreso 7 días y 14 días de internación. En cuanto a los resultados, 242 pacientes se internaron en agosto, tanto en UTI como en sala general. De esos, 81 tuvieron una estadía hospitalaria mayor a 3 días y de todos esos, 16 recibieron soporte nutricional enteral. Lo importante a destacar acá es que un mayor porcentaje de pacientes ingresaron con un valor de albúmina deplecionado, siendo de 14 pacientes, mientras que un 18,75% de los pacientes ingresaron con un valor de albúmina normal. Eso fue correspondiente a 2 pacientes. También es importante el porcentaje, de acuerdo a la clasificación que nosotros establecimos de niveles de albúmina, el porcentaje de pacientes con desnutrición grave era alto, ¿sí? Y fíjense que en la mayoría, el porcentaje mayor corresponde al soporte nutricional precoz, es decir que es la terapia que nosotros tratamos de instaurar, ¿no? De manera precoz, siempre y cuando se pueda, porque sabemos que hay un montón de cuestiones por los cuales los pacientes no pueden iniciar enteral precoz, por ejemplo, porque están con requerimientos ionotrópicos muy elevados, están en fase de hipoxemia, etcétera, y esto implica que nosotros no podamos iniciarle. Asimismo, el porcentaje de precoz fue mayor, ¿sí?
En esta tabla se ven las estadísticas descriptivas de la muestra de pacientes que recibieron soporte nutricional enteral en agosto. Se observan que, bueno, algunas muestras se perdieron porque no contaban con el valor de albúmina y se observa acá que el valor máximo de albúmina al ingreso fue de 3,8. En cuanto a la concentración de albúmina en plasma, no se observaron diferencias significativas entre los grupos, temprano y tardío, y entre los distintos tiempos de estadía, ingreso, 7 días y 14. Y tampoco interacciones significativas. Esto es debido a la falta de poder estadístico, porque la muestra fue reducida. Y bueno, pero se observa una tendencia a la disminución de la concentración de albúmina a los 14 días en los pacientes que recibieron soporte nutricional enteral tardío, en comparación con los que recibieron de forma precoz. Esta es la gráfica donde se ve lo mencionado anteriormente. La gráfica se, mm, se observa la albúmina versus el tiempo de estadía. La gráfica amarilla corresponde al grupo de soporte nutricional enteral tardío, donde se ve que estos valores, las concentraciones de albúmina, disminuyen a lo largo de esa estadía, mientras que para el grupo que recibió soporte nutricional enteral precoz, tiende a recuperarse a los valores iniciales. Iba a hacer un comentario nada más, que en ambos grupos se observa una disminución de la albúmina dentro de la primera semana, y es en la precoz, en donde hay una recuperación incluso mayor al parámetro con el que habían ingresado previamente los pacientes. Bueno, en conclusiones, pudimos confirmar la hipótesis, si bien la muestra era chiquita, que los pacientes que reciben soporte nutricional enteral precoz tendrían una recuperación de esa albúmina inicial o incluso mejor de los que reciben soporte enteral tardío. Por supuesto, esto está condicionado por el tamaño de la muestra. Asimismo, podemos determinar que esto podría ser una hipótesis para un estudio prospectivo a futuro, incluyendo otras variables que por ahí también nos servirían como datos, como medir proteínas totales, que es un valor que muchas veces se hace un dosaje en laboratorio, que muchas veces ayuda a contextualizar ese valor de albúmina, ¿sí? Porque las proteínas totales no reaccionan de manera aguda, entonces la podemos usar para medir estado nutricional proteico. Y y algunas medidas antropométricas como circunferencia de brazo, de pierna, que se utilizan para ver si un paciente está en sarcopenia o tiene una desnutrición calórica. Así que nada más. Eso. Gracias.